Bien, vamos a hablar del modelo vibratorio general. Cualquier sistema que vibra puede ser representado por el modelo que estoy señalando. Es independientemente de si la vibración es traslacional, rotacional, torsional, vibración flexionante o alguna combinación de ellas, esta es la representación general. En este caso estoy describiendo un sistema de un grado de libertad. Le coloco unos rodillos para evitar que haya vibración horizontal, solamente le permito vibración vertical. La masa es una partícula, lo que implica que tampoco le voy a permitir una rotación alrededor de su propio eje. Entonces este es el movimiento permitido para este sistema muy sencillo. El sistema vibratorio general está compuesto por un elemento masa, un resorte, un amortiguador, este es el símbolo del amortiguador, y una fuerza de excitación. Esta posición que estoy señalando indica la amplitud vibracional, que tanto va a subir y que tanto va a bajar a partir de la posición de equilibrio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es determinar la vibración o la amplitud a partir de alguna excitación determinada. Esta excitación puede ser una excitación armónica, puede ser una excitación periódica, como ya lo hemos analizado, puede ser una excitación inclusive aleatoria, como la podría ser de un terremoto. ¿Qué vamos a hacer? La idea es encontrar la ecuación de movimiento de este sistema. Bueno, si es un sistema que se está moviendo y que se está acelerando, necesariamente tenemos que utilizar las leyes de Newton. ¿Qué vamos a hacer para iniciar? Primero tenemos que entender cuáles son las fuerzas a las que está sometido nuestro bloque. El resorte. Y empezamos platicando del resorte. El resorte de acuerdo a la ley de Hooke, yo puedo graficar la fuerza de un resorte con respecto a su deformación. Este diagramita es el que ustedes vieron por ahí en su curso de mecánica de materiales. No le llamaban diagrama fuerza de formación, le llamaban esfuerzo de formación, pero al fin y al cabo el esfuerzo y la fuerza simplemente están relacionados por el área donde se está actuando. Para un material dúctil, el comportamiento de un resorte respecto a la deformación viene así. Tiene una parte elástica y después una parte plástica. Si recordamos, la parte elástica que viene de aquí hacia atrás, esta le llamamos la parte elástica, de aquí adelante es la parte plástica, a esta parte elástica le llamamos que está dada por el comportamiento según Hooke o la ley de Hooke. Es una recta que pasa por el origen de la forma Y igual a mx. En nuestro caso, la fuerza para la parte elástica sería igual a F igual a m de x. Si le coloco K como pendiente y X a la deformación, es lo que nosotros conocemos como ley de Hooke. De tal manera que si nuestro resorte no pasa a la parte plástica y únicamente se considera elástico, esta sería la fuerza que tendríamos que colocar para un resorte. Le voy a poner un subíndice K para indicar que es la fuerza del resorte. El siguiente elemento es el amortiguador. ¿Qué pasa con el amortiguador? Bueno, el amortiguador tiene un comportamiento más o menos semejante, pero hay algún detalle. Si yo quisiera saber la fuerza que tiene un amortiguador, tendríamos primero que entender que un amortiguador o la fuerza de un amortiguador depende específicamente de su velocidad. Cuando nosotros vamos en un auto y pasamos por un tope muy rápido, sentimos que la fuerza es muy grande del amortiguador. Lo que tenemos que hacer es pasarlo lentamente, de tal manera entonces que la fuerza del amortiguador no depende de la deformación, sino depende de la velocidad. Al igual que lo que pasa con un resorte, hay una parte o una porción en donde el amortiguador tiene una porción lineal y después pues viene otro tipo de comportamiento. La coloco así de forma general, no quiere decir que se comporte como el esfuerzo de formación, simplemente que hay una fase lineal de amortiguamiento. Y entonces, de aquí hacia atrás sería la parte lineal del amortiguador,
Y la fuerza del amortiguador entonces la podemos escribir como F sub C. C es la característica del amortiguador, igual es de la forma Y igual a M de X. En nuestro caso sería la pendiente C y X para mí es la velocidad. Entonces, la fuerza del resorte, si es un resorte lineal, es decir, un resorte que no se deforma plásticamente, la podemos escribir como F igual a KX, y la fuerza del amortiguador como F es igual a C, que es su constante de amortiguamiento, por la velocidad. Y la fuerza de excitación no es otra cosa que la manera en la que estemos excitando al sistema con un motor eléctrico de combustión interna, y podría ser a lo mejor una excitación armónica, una excitación periódica, una excitación aleatoria o de cualquier tipo. Esas son las fuerzas a las que va a estar sometido nuestro sistema. Entonces, en resumen, la fuerza del resorte de F sub K no es otra cosa que K por la deformación, y la fuerza del amortiguador es igual a C por la velocidad. Bien, vamos entonces a tratar de encontrar la ecuación de movimiento. Si este es un sistema que se está moviendo, se está acelerando. Si se está acelerando, entonces tendríamos que utilizar las leyes de Newton, por una parte, o algunas consideraciones energéticas. Vamos a entender varias cosas. Por su propio peso, antes de que la fuerza esté excitando, por su propio peso el resorte ya se deformó, lo que quiere decir que el resorte ya hizo una fuerza inicial antes de que esto empezara a moverse. Para este tipo de sistemas se sugiere hacer dos tipos de análisis: un análisis estático, porque por su propio peso el resorte ya trabajó, y después un análisis dinámico. Vamos a empezar con el análisis estático. Sería análisis estático. En el análisis estático tenemos que considerar las fuerzas que están actuando cuando el sistema está en reposo. Cuando el sistema está en reposo no hay fuerza de excitación, por supuesto. El amortiguador, como su fuerza depende de la velocidad, si está en reposo, su velocidad es cero, entonces no existiría. El diagrama de cuerpo libre entonces sería el siguiente. Su diagrama de cuerpo libre sería nuestro bloque, que es una partícula. Las fuerzas que siente son su peso, y lo voy a colocar así, como mg, y la fuerza del resorte. Esta fuerza del resorte le voy a poner Fk sub S. El sub S es porque es una fuerza estática. No voy a colocar la fuerza del amortiguador porque ya comentamos que está en reposo. Son las únicas fuerzas que están presentes, y si el sistema está en reposo, la suma de cargas debe de ser igual al cero. Por lo tanto, escribimos sumatoria de fuerzas. Ya no ni siquiera pongo en Y, evidentemente es en Y, es igual al cero. Si considero que lo que vaya para abajo es positivo, digo, nos puede ayudar mucho para simplificar los cálculos. Quedaría lo siguiente: mg menos la fuerza del resorte estática es igual al cero. Esta será la ecuación 1. Esta ecuación 1 nos permite entender que la fuerza estática del resorte es igual a el peso del sistema. Pero si la fuerza del resorte la podemos escribir como K por X, quiere decir que la masa, por su propio peso, deformó al resorte una cantidad X estática, le vamos a colocar. Entonces esta expresión a lo mejor la podríamos escribir como sigue: mg menos la fuerza es K por X, yo podría poner K por una deformación estática igual al cero. A esta es a la que le voy a poner 1, para que no tengamos tantas ecuaciones. La ecuación 1 que estoy presentando es la ecuación de equilibrio estático. Muy bien. Bueno, esta expresión entonces me dice lo que está pasando cuando el sistema está en equilibrio. La siguiente parte para hacer la modelación es el análisis dinámico. El análisis dinámico lo voy a colocar como sigue. Mi análisis dinámico nos quedaría de la siguiente manera. Pues tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre del sistema y su diagrama cinético correspondiente. Como es una partícula, con nuestros conocimientos de dinámica de partículas será suficiente. El diagrama de cuerpo libre deberá tener el bloque, y esto debe de ser igual a
el diagrama cinético. ¿Qué fuerzas son las que siente el bloque? Bueno, pues siente su propio peso y le voy a colocar mg. Siente la fuerza del resorte, que sería Fk. Notar que ya no le pongo el sub S como se lo pusimos acá, porque esta era fuerza estática, esta es fuerza dinámica, es el peso. Siente ahora sí la fuerza del amortiguamiento porque ya se está moviendo. El amortiguamiento lo que quiere es, no le quiere permitir que baje, y sería la fuerza del amortiguamiento. Y aparte, lo que está presente es la excitación. Entonces la fuerza de excitación la voy a colocar así, que sería F de t. Bueno, ¿y qué va a pasar? Si asumimos que el análisis lo hacemos cuando ya va hacia abajo, por ejemplo, quiere decir que el sistema se está acelerando hacia abajo. Como dice la segunda ley, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Esto será igual a masa por aceleración. Algo interesante, cuando el sistema va oscilando, sube y baja, sube y baja, sube y baja, nos daremos cuenta que hay ocasiones en donde la velocidad es cero, la velocidad se incrementa, se hace máxima, disminuye, se hace cero. Entonces quiere decir que la velocidad no es constante. Por otro lado, si tiene cambios de velocidad, tendrá cambios de aceleración. Y esa aceleración pues tampoco va a ser constante. Lo que quiere decir entonces que el masa por aceleración lo podría sustituir por masa por la aceleración instantánea. Recordemos que la aceleración instantánea no es otra cosa que la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo dos veces, o bien la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Hacemos sumatoria de fuerzas y utilizamos la segunda ley como sigue. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. No es igual al cero, como en este caso, porque aquí ya se está moviendo. Si consideramos que lo que vaya para abajo es positivo, podríamos escribir lo siguiente. Veamos. Fuerzas. Primero, las que van para abajo son mg, f de t. Y quedaría de la siguiente manera. F de t más mg. Y las fuerzas que van para arriba son menos la fuerza del resorte menos la fuerza del amortiguador. Y esto es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración quedamos que era la segunda derivada de la posición respecto del tiempo dos veces. Muy bien. Aquí hay cosas interesantes. ¿Cuáles? Bueno, la fuerza del resorte, ¿cuánto vale? Bueno, según Hooke, si es un resorte lineal, es K por la deformación. Pero no olvidemos que el resorte, cuando le colgamos la masa y llegó al equilibrio, ya se deformó una XS. Y de ahí se siguió moviendo hacia abajo una X adicional. Por lo tanto, la fuerza del resorte será K, pero por la deformación total. Es decir, la deformación estática, que es la que colocamos aquí, más una deformación dinámica o una deformación adicional. Entonces, en lugar de colocar la fuerza del resorte, voy a colocar K por la deformación estática más una deformación adicional. Eso es muy importante porque ya se está moviendo. ¿Y qué pasa con el amortiguador? Bueno, no olvidar que la fuerza del amortiguador es C por la velocidad. Es decir, es C y quedamos que la velocidad no es constante. La velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Si sustituimos estas expresiones en la ecuación de la segunda ley, nos queda como sigue. F de t, que sería la fuerza de excitación, más el peso, que sería mg, menos, voy a hacer los productos, k, xs, menos kx, menos la fuerza del amortiguador, que es c, por la derivada de la posición con respecto al tiempo, igual a masa por la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo dos veces. Le voy a colocar la ecuación 2. Acá la había ahí borrado, pero no olvidar que es la ecuación 1. Y lo que viene aquí es muy importante.
es la parte más importante de la modelación. ¿Cuál? Entender que el análisis estático debe de estar contenido en el análisis dinámico. ¿Qué quiero decir? Veamos. El análisis estático dice que mg menos kxs es 0. En el análisis dinámico me doy cuenta que, cierto, tengo mg y también tengo kxs. Es decir, que estos dos elementos no son otra cosa que el análisis estático. Entonces, podría yo escribir lo siguiente, que mg menos kxs, al ser el análisis estático dice que esta resta debe ser 0. Por lo tanto, esto debe de ser 0. Y si esto es 0, podríamos reescribir la ecuación que estoy señalando como sigue. Si paso todos los términos que tengan x de un lado y el que no se queda solito, es decir, ¿quién es el que se queda solito? F de t, porque si no tiene x, nos quedaría como sigue. Nos quedaría masa por la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo 2 veces más c por la primera derivada de la posición respecto del tiempo más kx igual a f de t. Es decir, nos queda m segunda derivada, que es este término, c por la primera derivada, que es ese término, pasó sumando, kx pasó sumando, como se encuentra aquí, y eso debe de ser igual a f de t. Esta es la ecuación de movimiento del sistema, del modelo vibratorio general. Esta es la ecuación de movimiento. Notar que esta es una ecuación diferencial, es una ecuación ordinaria, es una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes. No olvidar que la solución de la ecuación diferencial me permite encontrar x, es decir, la variable que estoy derivando, como función del tiempo. Si ustedes pueden resolverla, la solución que van a encontrar es una x como función del tiempo. En pocas palabras, si logran resolver la ecuación diferencial, van a poder encontrar una función que nos permita determinar cuánto va a vibrar la masa en tiempo. En pocas palabras, si ustedes la resuelven y la grafican, posiblemente encuentren comportamientos así. Es decir, estamos determinando las oscilaciones en tiempo y podemos predecir la amplitud vibratoria para un tiempo grande o el tiempo que nosotros queramos. Entonces, lo importante de esta ecuación es entender, es una ecuación lineal. ¿Por qué es lineal? Porque la x, que es la variable que estamos considerando como variable dependiente, la x está a la 1, la derivada está a la 1, la segunda derivada está a la 1, los coeficientes son constantes y lo que está del lado derecho solo depende de la variable independiente. Esa es la definición de una ecuación lineal. Esta es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes y que se puede resolver con los métodos aprendidos en los cursos de ecuaciones diferenciales. Es el modelo matemático de un sistema vibratorio general.